Buenas tardes, hermanos. En este culto vamos a abrir nuestros himnarios majestuosos en el número 333. Dios descendió. Dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, de gozo y paz me llenó. Quitó las sombras, oh gloria, su nombre la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Nací de nuevo en virtud de Jesús, a la familia de Dios. Justificado por Cristo el Señor, gozo la gran redención. Bendito sea mi Padre y Dios, que cuando vine con fe, fui adoptado por Cristo el amado, loores por siempre daré. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. Tengo esperanza de gloria eternal, me regocijo en Jesús. Ha preparado un bello rincón en la mansión celestial. Siempre recuerdo con fe y gratitud al contemplarle en la cruz, que sus heridas me dieron la vida. Alabo al bendito Jesús. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego y me hizo ver, y en él renacer. Dios descendió y de gloria me llenó. El siguiente himno es en nuestros himnarios bautistas y es el número 308, del Señor el pueblo somos. Dice Hechos 8:10: y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Del Señor el pueblo somos, lo mostramos por su amor. Somos uno en espíritu, de esperanza
me das ilimitar y todas sus verdades, me das ilimitar. Feliz cantándole, yo vivo siempre aquí, si el cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo el me levantar me da seguridad. Tan solo el me levantar me da seguridad. Feliz cantando alegrar, yo vivo siempre aquí, si el cuida de las aves, cuidará también de mí. Buenas tardes, hermanos. Estamos en el santuario de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, transmitiendo el culto vespertino de esta tarde del primer domingo de septiembre del año 2020. Es una alegría transmitir desde el templo. Por lo menos yo ya regresé al templo. Acaban de hacer un lavado exhaustivo, una sanitización, porque la construcción hizo mucho polvo, pero ya estamos limpios ahora y podemos transmitir desde aquí. Después, con una cámara más buena, les pasaré imágenes de cómo se ve el santuario. Nos estamos preparando para el regreso. Quisiéramos que fuera pronto. Las autoridades sanitarias piensan que en octubre se llegaría a un semáforo verde y en los estados más atrasados hasta noviembre, semáforo verde. También las autoridades de salud y las políticas piensan que las vacunas llegarían a finales de noviembre, diciembre y en enero todo mexicano podría tener ya una vacuna contra el COVID-19. Así que estamos acercándonos al día en que sí podemos reunirnos con seguridad, con tranquilidad. Entre tanto, vamos a seguir estudiando la palabra así a través de las redes, en el Facebook, en el YouTube de la iglesia. Y hoy estamos revisando un pasaje que está en Gálatas 4 acerca de la diferencia de un hombre que está en esclavitud a un hombre que está como hijo del rey. Es muy distante la noticia. La esclavitud es lo más bajo en la escala social y el hijo del rey es lo más alto de la nobleza. Estamos hablando de cosas polares. La esclavitud contra el hijo de un rey. Y esa comparación que hace Pablo a los Gálatas se debió a que los Gálatas que habían recibido el Evangelio de la Gracia fueron atacados por los legalistas, por la gente que sigue la ley de Jerusalén, y vinieron para desvirtuar el Evangelio. Decirle, no, ustedes tienen que obedecer la ley, entiéndanlo, es la ley de Dios. Y con ello jalaron a mucha gente y estaban volviendo al rudimento de la ley y estaban convirtiéndose en esclavos otra vez, cuando el Evangelio ya los había liberado y los había convertido en hijos de Dios. Es una diferencia muy grande, pero debemos entender, nosotros también, acá 2000 años después, podemos caer en el error de hacernos legalistas y confiar en la ley y proclamar la ley y exigir la ley a otros, cuando lo que debemos predicar es la gracia, la salvación, la fe en el Señor Jesucristo.
que es exactamente todo lo contrario. Vamos a leer los pasajes, está en Gálatas 4 y veremos los primeros versículos. Si ustedes quieren buscarlo, está bien, pero si no, aquí va a aparecer en la pantalla Gálatas 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, que nada difiere de un esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuando somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pues fíjense que la iglesia de los Gálatas se encontraba ya en el Asia Menor, hacia el norte. El Asia Menor, lo que es Turquía, tenía una parte media, que era Galacia, y la parte de abajo era Prisidia, y ustedes recordarán aquellas ciudades como Listra, Derbe, Iconio. Bueno, por allá andaba esta iglesia de los Gálatas, porque Galacia no era una ciudad, sino era un estado donde estaba Colosas, Laodicea, Listra, Derbe, Iconio. Ya nos ubicamos, bueno, en el centro de Asia Menor, hacia el norte, estaba la región de Galacia, y allí Pablo no había ido. Habían ido otros discípulos, otros cristianos, habían enseñado el Evangelio de la gracia en Cristo Jesús, que nos liberta de la esclavitud del pecado, pero también nos liberta de la esclavitud de la ley. Y ahorita vamos a ver qué esclavitud es esa. Pero cuando los hermanos que habían fundado la iglesia se fueron para seguir su ministerio allá en Macedonia, en Acaya, en otros lados, vinieron algunos enviados de los judíos de Jerusalén diciendo, oigan, espérense, ustedes ya observaron la ley, han cumplido todos los mandamientos, se han circuncidado al 8º día, se han circuncidado ya grandes, cumplen ustedes los sacrificios, guardan la ley. Pues no nos hemos circuncidado. Caramba, entonces ustedes realmente no son verdaderos creyentes ni son hijos de Dios, porque la ley de Dios tiene que cumplirse. Así que muchos hermanos habían vuelto otra vez a estudiar la ley y tratar de cumplirla, lo cual es bueno. Pero ahorita vamos a ver qué es lo malo de esto. Pablo, cuando supo que los hermanos de Galacia se habían vuelto a la ley otra vez, se afligió mucho. Dijo, caramba, creo que hemos trabajado en vano. Todo lo que se enseñó en esa zona se ha perdido. Volvieron los de la ley. Y la ley la predican los hermanos judaizantes. Los judíos, pues. Es el antiguo pacto. Nada tiene que ver con Jesucristo, es el antiguo pacto. Así que escribe Pablo esa carta a los Gálatas e incluso los regaña muy duro, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿verdad? Porque les han venido a predicar un evangelio diferente y ustedes lo han creído. Y no es que haya otro evangelio, el único evangelio es en Cristo Jesús. Si les predican lo de la ley, ya no es evangelio. Ya es un judaísmo, simplemente. Ahora, uno dirá, bueno, pues eso pasó allá, hermano, pues allá estuvo bien, ya hasta se murieron, ya no existe esa ciudad, ya no están esos hermanos que confundieron la gracia con la ley. ¿Para qué lo estamos estudiando nosotros? Estamos en el año 2020
Pues créame, hermano, que una buena cantidad de cristianos todavía se rigen por la ley más que por la gracia. Y muchos bautistas son bautistas de la ley. Y incluso hay hermanos en nuestra misma iglesia que tienen una tendencia legalista y los hace inútiles porque nadie puede ser salvo por el cumplimiento de la ley. Nadie. Ni tampoco puede. Ni ellos mismos, los más grandes legalistas, no pueden cumplir la ley. Y el Señor sabe eso. Y por eso, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y hecho súbdito a la ley, nacido bajo la ley, para adoptarnos como hijos. Muchos hermanos de hoy en día ven la religión como una serie de requisitos que cumplir. El único requisito que el Señor pide es haber creído en Cristo Jesús con todo tu corazón. Ese es el requisito único que Dios pone para el nuevo pacto, para los que estamos bajo la gracia. Ningún otro requisito es necesario para ser salvo. Ninguno. Pero muchos ven la religión como una serie de requisitos que cumplir. Y otros la ven como una serie de prohibiciones que evitar. Cuando estaba joven y experto en la ley, me decían en la escuela, oye, Pacot, ¿y ahí en tu iglesia los dejan bailar? ¿Y los dejan fumar? ¿Y los dejan tomar? Porque ellos imaginaban que en una iglesia consta de puros reglamentos, prohibiciones, requisitos y obligaciones. Entonces nadie quiere meterse a una iglesia donde te van a controlar de esa manera. Y el Señor no estableció ese tipo de controles. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque no creyó en el Hijo unigénito de Dios. Entonces, ¿dónde quedan todas las demás prohibiciones y todos los demás requisitos? ¿Son anulados? Son innecesarios, absolutamente, para la salvación del hombre. Pero sí hay religiosos, y hay apóstoles, y hay apóstatas, y hay engañadores que están formando iglesias grandes, que se dedican su vida a señalar, a criticar y a castigar las fallas de otros y hasta sus propias fallas, porque se sienten mal de que han hecho cosas indignas en sus vidas. Y es una vida de una religión frustrada, de una religión triste, de una religión obligatoria, en que ya no puedes con más cargas. Los fariseos y los escribas, aquellos imponían cargas y cargas. Es que ustedes tienen que diezmar el eneldo y el comino, tienen que lavarse 7 veces al día las manos antes de comer. Ustedes tienen que empezar a seguir reglas y reglas y reglas infinitas. ¿Y por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos no guardan el sábado? Y cosas como esa estaban continuamente echando en cara al Señor Jesús mismo. Decía así, ¿cómo vas a sanar a ese hombre de la mano seca en sábado? Si el sábado es de día de reposo. Porque ellos veían la ley de Dios como el objetivo a cumplir, como la meta de la vida, y sin la cual no tienes salvación. Esa era la confusión que existía entonces, pero que existe hoy también, y que nos hace religiosos, nos hace legalistas, nos hace casi fariseos, si llegamos a pensar así. Pero el Señor vino para liberarnos de esa esclavitud de la ley y para declararnos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué tiene tanto éxito el legalismo? ¿Por qué hay tantas denominaciones legalistas? ¿Por qué muchos bautistas se siguen por el camino de la ley y el legalismo, a pesar de que los frustra y los hace inútiles? ¿Por qué? Incluso muchos directivos de las convenciones
nacionales y regionales se dedican a cuidar los reglamentos y hacer reglamentos cada vez más perfectos para que todos nos vayamos derechitos y cumplimos así la ley, no de Cristo, sino la ley de los hombres. ¿Por qué es tan poderosa esta herejía? Pues porque se trata de la ley de Dios. Si la ley de Dios así dice, ¿quién eres tú o quién soy yo para violar eso? Y lo predican con tanta vehemencia que pueden hacerte sentir verdadero culpable. Hace poquito oí a un israelita, un hombre muy sabio que conoce las Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, lo conoce muy bien, pero también conoce el Nuevo Testamento. Y dicen, el Jesús que predican los evangélicos no es el mismo Joshua que existió y que vino a la tierra para salvar al mundo. No es el mismo, dice este erudito judío avecindado en Barcelona, y por eso habla muy bien el español. Ustedes lo pueden escuchar ahí cuando lo busquen en YouTube. Y dije, voy a ver en qué se diferencia el Jesús que predica los evangelios del Joshua que predica los judíos mesiánicos. Bueno, dicen, el de ustedes es un Jesús que no predicaba la ley, que no cumplía la ley, que no enfatizaba los asuntos de la ley. Ese es el Jesús evangélico. Pero el Joshua hijo de Yahvah, él siempre predicó la ley, siempre obedeció la ley, siempre cumplió la ley. Y cualquiera que quiera ser seguidor de Jesucristo debe cumplir la ley, obedecer la ley y predicar la ley. Así lo dice, y lo dice con tanta convicción y seguridad que digo, caramba, realmente la ley de Dios no debe ser quebrantada jamás. La ley de Dios va a seguir, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tiene mucho de razón este hombre, mucho de razón tiene. Y me gustaría un día ir a Barcelona, localizarlo, invitarle a un café y platicar largamente con él, aprovechando que sabe español. Porque si yo quisiera hablar un idioma de los israelitas, un hebreo, alguna cosa así, pues no podría, y estaríamos incomunicados por la lengua. Pero él es un español de vecindario, quizá nacido en España, pero conoce la ley muy profundamente. ¿Verdad? Defender la ley parece lo más justo que puede hacer un ser humano. Defender la ley de Dios, predicar la ley de Dios, obedecer la ley de Dios, todo eso es hermoso. Yo amo la ley de Dios y trato de cumplirla en mi vida. Así que creo que tendríamos mucho que platicar él y yo, pero aclararle un punto principal. Nadie, ni Moisés mismo, pudo cumplir solo con la ley de Dios. Por lo tanto, la ley lo único que hace con nosotros es declararnos culpables de no haber podido cumplir con la ley de Dios. Solo una persona en la historia ha podido cumplir toda la ley, y ese es el Señor Jesucristo. La cumplió en su vida obedeciendo los mandamientos, la cumplió en su muerte pagando por nuestros pecados, porque eso cumplía la ley de Dios. Entonces él no vino a abrogarla, no vino a quitarla, vino a cumplirla plenamente. Nadie la cumplió. Moisés no murió por nosotros. Moisés pecó y otros pecaron. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero, venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y hecho obediente a la ley. ¿Por qué no podemos ser salvos a través de la ley? ¿Por qué no? Lo hemos violado 1000 veces. Y cuando digo 1000 veces, quiere decir muchas veces.
Incontablemente la hemos violado. Cuando alguien dice 1000 veces o 1000 años o miles de veces, quiere decir que es incontable ya la forma en que hemos violado la ley de Dios. Recuerdo aquel gran canto que dice: oh gran Dios, yo soy un vil. ¿Te acuerdan? Es un canto que cantaban mucho en las campañas, en las cruzadas de Billy Graham, que violó 1000 veces 1000 la gran ley de mi Señor. Así dice ese canto. Pero ese que está cantando ahí es redimido por la sangre de Cristo, no por la sangre de Moisés, no por la pluma de Moisés, no por las hermosas leyes de Dios dictó, sino porque a pesar de que violamos esa hermosa ley, el Señor vino a pagar nuestro precio para que nosotros pudiéramos ser salvos, y no solo salvos, sino considerados hijos de Dios. Porque dice la Biblia que el que falla en un punto de la ley es hecho culpable de toda la ley. Y el que falla a la ley de Dios se convierte en esclavo del pecado. Y si siendo esclavo del pecado quieres cumplir la ley de Dios, entonces te conviertes en esclavo del pecado y esclavo de la ley al mismo tiempo. No nos podemos salvar a nosotros mismos. No podemos completar la ley como para decir: Dios, ya cumplí la ley, bórrame todos los pecados. No podemos. Es más, el 99.99 de la gente ni siquiera quiere hacerlo. Así que ese no es un camino de salvación para nadie. Para nadie la ley no es un camino de salvación, es un camino de crecimiento, es un camino de conocimiento de Dios, lo podemos saber. Y una de las primeras cosas que podemos saber es que nosotros somos pecadores y que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Quien piensa que puede cumplir con la ley de Dios está engañado, se engaña a sí mismo y trata de engañar a otros haciéndose el muy religioso, pero no es así. El plan de salvación de Dios fue diseñado por Dios mismo antes de la formación del mundo, sabiendo que nosotros íbamos a ser imperfectos y pecadores, y el Señor diseñó un plan para salvar a los pecadores, no para salvar a los justos, no para salvar a los bondadosos, a los perfectos, no. Y no es que no los quiera, es que no había ningún perfecto, no había ningún justo, no había nadie que hubiera cumplido la ley. Así que el Señor viene a cumplir, a salvar al que se había perdido, al que falló en el cumplimiento de la ley. Venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo bajo la ley, para redimir a los que estábamos bajo la ley, para que recibiéramos entonces la adopción de hijos de Dios. ¿Se acuerdan allá en Juan 1:12 que dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? De eso se trata el Evangelio, que a ese pecador terrible, perdido, el Señor lo puede transformar en un hijo de Dios. ¿Cómo? Con su sangre, con su sacrificio, su vida. Y si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos. Esa es la explicación que Pablo envió a los Gálatas y que Pablo envía a los cristianos de hoy en día. ¿Dónde queda entonces la ley? ¿Será abrogada, retirada? En ninguna manera, dice Pablo, en ninguna manera. La ley nos queda a nosotros como una escalera, como una herramienta de crecimiento, como una fuente de inspiración y conocimiento de Dios. Somos hijos de Dios y podemos ver la ley como la ley de nuestro Padre, hermosa, perfecta. Una ley que es más codiciable que el mucho oro afinado, y una ley que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. En obedecerla hay grande galardón. Si nosotros seguimos la ley siendo hijos de Dios,
podemos avanzar y avanzar, y crecer y crecer, y santificarnos y santificarnos. Y el que santifica, santifíquese todavía, porque el camino de Dios es de crecimiento. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va en ascenso hasta que el día es perfecto. Pero si una persona no conoce a Cristo y no ha aceptado a Jesucristo, jamás podrá subir por esa escalera, jamás. Va a ser una piedra de tropiezo, va a ser un resbaladero, de donde va a caer muerto finalmente. Allá en la ciudad de Durango hay un gran parque, es el centro de la ciudad, pero es grande con una montaña. Y ahí en ese parque Guadiana se llama, hay una escalera de 90 peldaños hacia arriba, muy altos los peldaños, y muy corto el área para pisar, 90 escalones. Si usted la quiere subir, bueno, puede intentarlo, no creo que llegue, pero inténtelo. Está prohibido bajar por ahí, porque si alguien trata de bajar y pierde un escalón, se matará y llegará destrozado al suelo. Es muy vertical. Los jugadores del equipo de básquetbol de los Leñadores de Durango lo toman como parte de su entrenamiento, suben corriendo la escalera hasta arriba, pero ninguno de ellos les es permitido bajar por la escalera. Tienen que irse por un camino que baja lentamente la montaña para regresar a la base de la escalera. Y esta escalera de Dios es aún más alta, es aún más vertical, es aún más ascendente, que nos permite subir. Pero si alguien quisiera ir en sentido contrario, una vez en la vida, una vez nada más, para acordarse de cuando era pecador, la caída sería terrible y mortal. Nosotros somos salvos en Cristo Jesús. No necesitamos cumplir la ley para ser salvos, ya lo somos porque el Señor Jesús cumplió la ley por nosotros, murió en la cruz por nosotros. Y sí nos dio un ejemplo de cómo cuando alguien cumple la ley puede ser una gran bendición para la humanidad. Y nosotros en nuestra fe en Jesucristo somos salvos y podemos gozar de la ley. Si algún día no puedes cumplir uno de los mandamientos tan estrictos, si no te puedes circuncidar, si no puedes sacrificar animales, no importa. Pero todos los mandamientos que puedes cumplir te hacen crecer, te hacen ser más bondadoso con los demás, parecernos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que debemos recordar pues que la salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Y la ley de Dios solamente la cumplió el Señor. Por eso tenemos que creer en Él y ser salvos todos los términos de la tierra. Vamos a despedirnos en una oración. Padre Santo, gracias por esta tarde, por este día, por esta iglesia, por la ley tuya. Pero principalmente gracias por el sacrificio de Cristo Jesús, que habiendo cumplido la ley, quiso cumplir también la ceremonia y cumplir el castigo nuestro, para darnos salvación y para hacernos hijos tuyos. Estamos felices por ello. Quisiéramos también cumplir la ley para ser más perfectos cada día, sabiendo que ya somos hijos tuyos, que ya somos salvos. Permítanos predicar de Jesucristo. Cuando las personas ya sean salvas en el nombre de Jesús, podremos compartir y convivir las leyes tuyas, especialmente las leyes de los mandamientos de Jesús, que nos hacen más que vencedores. Dice la iglesia, Señor, a nuestros hermanos enfermos y a sus familiares que están angustiados con ellos también, para que puedan muy pronto estar aquí gozosos, agradecidos por tu salvación. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén.